Si existen empresas como Twitter, Zappos y Southwest Airlines que destacan por su cultura empresarial, ¿por qué no son públicamente conocidas firmas de abogados que destaquen por algo similar más allá de su facturación y el número de deals que cierran al año? En un momento que exige replantearnos muchas cosas, ¿no será que necesitamos humanizar y darle sentido de propósito a la práctica legal? Bienvenidos a Las ardillas en el cable. Tu cortocircuito legal. Hola, mi nombre es Oscar Montezuma, soy abogado y llevo más de 15 años en el mundo del derecho, la innovación y la tecnología. Les doy la bienvenida a este tercer episodio de Las ardillas en el cable, en el que te proponemos un cortocircuito sobre la cultura y el propósito en el sector legal. Hace poco leí un artículo que terminaba con la siguiente frase. Construyamos la primera firma de 1.000 millones en Latinoamérica. Me quedé pensando por unos segundos en la frase y mi inmediata reflexión fue, ¿para qué? ¿Para qué construir la primera firma de 1.000 millones en Latinoamérica? ¿Cuál sería el sentido de algo así? Con sinceridad, no encontré una respuesta. Quizás no hemos reparado en que la respuesta a esta poderosa pregunta puede darle un sentido completamente distinto a lo que sea que hagamos. Como les adelanté en un episodio anterior, son contados con los dedos los casos de firmas de abogados donde existe una sólida cultura organizacional basada en un propósito claramente delimitado e interiorizado por sus integrantes que trascienda y no se agote en su rentabilidad. El principal parámetro de crecimiento en el sector legal está directamente asociado a escalar económicamente un negocio o ampliar las áreas de práctica a través de fusiones o de integraciones con nuevos equipos de abogados o firmas de abogados. Tamaño, estatus y poder componen ese leitmotiv del ejercicio privado del derecho. Así, las firmas de abogados suelen convertirse en espacios donde se prioriza el crecimiento económico y el enfoque en las capacidades técnicas de sus integrantes más allá de compartir una visión común que trascienda el solo hecho de hacer dinero y que coloque en el centro a las personas. Y cuando digo las personas me refiero al equipo, a los clientes y a darle un enfoque humano a la práctica legal. Pero démosle un poco de contexto global a este tema. En septiembre del 2020 se conmemoraron los 50 años de la publicación del artículo del reconocido economista Milton Friedman, que argumentó que la única responsabilidad social de la empresa era hacer utilidades. A esto se le llamó el shareholders capitalism. Durante largo tiempo, esta premisa influyó muchísimo en el mundo corporativo. Sin embargo, diversos fenómenos como el cambio climático e incluso la actual pandemia han cuestionado profundamente el rol de las empresas en la sociedad. Ello ha dado origen a conceptos como el de stakeholders capitalism o el capitalismo consciente, donde lo importante se concentra no en cuánta plata genera la empresa para sus accionistas, sino en cuál es el impacto positivo que generan en la sociedad en términos sociales y ambientales. Hablamos de empresas con propósito que retribuyan a la sociedad que les permite desarrollar su negocio. Hablamos también de empresas sostenibles que no agotan su existencia en la caridad, sino que buscan generar un impacto positivo en la sociedad. Ahí también tenemos el movimiento global de empresas B o empresas de triple impacto, o las empresas de beneficio e interés colectivo, también conocidas como empresas BIC. Todas estas discusiones no han permeado en el sector legal, donde parece que lo único, o al menos lo más importante, sigue siendo la rentabilidad y la idea de facturar la mayor cantidad de horas posibles y de ser la primera firma de 1.000 millones. ¿Qué es y cómo llegamos al propósito? Empezaré por decir lo que no es el propósito. El propósito no es sinónimo de objetivo. El propósito es mucho más que un objetivo. Es la razón de ser de la empresa. Es un ideal, es lo que inspira a todos sus integrantes a formar parte de la misma. No es una acción concreta y suele tener un componente que quizás suene abstracto, pero que tiene la suficiente potencia para impulsar a la empresa en la ruta de la coherencia. El propósito tampoco es sinónimo de trabajo pro bono o de alguna bien intencionada actividad de responsabilidad social o de caridad. Es mucho más que eso. Un buen punto de partida para encontrar y definir el propósito es preguntarnos qué hace que nos levantemos temprano todos los días a enfrentar un duro, intenso y estresante día de trabajo. La respuesta puede convertirse en el motor que necesitamos para descubrir y alcanzar nuestros más grandes sueños como personas y como organización. No estamos entonces frente a una respuesta sencilla que pueda reducirse a indicadores económicos o a métricas numéricas. Estamos frente a una mirada, yo diría, intro y retrospectiva que nos permite encontrar esos patrones recurrentes que definen quiénes somos el día de hoy. Simon Sinek, escritor del libro Start with Why, recurre a una ingeniosa comparación que explica el propósito en el mundo corporativo. Sinek compara a una empresa con un auto e indica que el dinero en una empresa es como el combustible del auto. Sin dinero, la empresa no puede operar.
Sin embargo, el propósito de un auto no es comprar combustible, así como el propósito de una empresa no es hacer dinero. El propósito del auto es llegar a un destino determinado y el combustible contribuye a ello. El propósito de una compañía es lograr un fin ulterior, una contribución a la sociedad que le permite desarrollarse. Por ejemplo, el propósito de Southwest Airlines es conectar a las personas con lo que es importante en sus vidas a través de viajes aéreos, amigables, confiables y de bajo costo. Y el de Spotify es inspirar la creatividad humana, permitiendo que 1 millón de artistas vivan de su arte y que 1.000 millones de personas lo disfruten e inspiren. Pero, ¿cómo llevar a la práctica el propósito? Yo creo que a través de la coherencia plena. No sirve de nada tener un propósito muy bien redactado y pegado en las paredes de la oficina. Es necesario ejecutar acciones que le den sentido y realidad a cada palabra que compone el propósito. Un propósito llevado a la práctica y del que se desprenden una serie de valores interiorizados por toda la empresa puede tener poderosos efectos en la consolidación de una sólida cultura organizacional que redunde en tener equipos que lleven a la firma a un siguiente nivel. La coherencia con el propósito a través de acciones concretas construye relaciones de confianza en los equipos de trabajo que hace que para ellos valga la pena luchar a diario por el cumplimiento de esos ideales recogidos en el propósito. Así el propósito se convierte en tu norte, en tu filtro, en esa guía que te permitirá definir qué talento quieres atraer a tu equipo y escoger con qué clientes y proveedores trabajar. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a una empresa con un propósito muy inspirador, una empresa que opera en el giro de recursos humanos, es decir, ellos se encargan de contratar puestos de trabajo para empresas. Y su propósito está muy enfocado en la igualdad de oportunidades. Y me comentaban que en más de una oportunidad han habido potenciales clientes que se han acercado a ellos y les han pedido que hagan convocatorias discriminatorias o con sesgos con los que ellos no estaban de acuerdo y ellos han tenido que decirles no. Y decir no creo que es un gran revelador de que el propósito está siendo coherente. Porque uno aprende a rechazar ciertas ofertas, a enganchar con ciertos equipos de trabajo, a poder llevar a la práctica esto que predicas de una manera clara, contundente, sin ningún reparo, que puede implicar a veces que renuncies a ciertos ingresos económicos o a ciertas oportunidades, por supuesto, pero esa es la coherencia que se busca con un enfoque de propósito. Cuando hablamos de enfoque de propósito no estamos hablando de ideas románticas que impliquen llevar un negocio a pérdida. Nada de eso. Al contrario, estamos hablando de una nueva forma de conectar con nuevas necesidades del mercado también, porque las nuevas generaciones están buscando coherencia, están buscando que eso que se dice se haga y que lo que se haga tenga un impacto positivo no solamente en los bolsillos de los dueños, sino en toda la sociedad. Así que mucha atención a eso, porque los conceptos de sostenibilidad y de propósito están muy enfocados en una nueva aproximación de la empresa y su rol en el mercado. Quiero ser claro también con un tema. Nadie está obligado a ir en busca de su propósito, pero tengan por seguro que cuando lo encuentran se abre un mundo fascinante de oportunidades y todo cobra un sentido distinto. Lo importante, en mi opinión, es sincerarse y protegerse contra el virus del despropósito. ¿Pero qué es el virus del despropósito? Bueno, en mi opinión, es vivir en la ingenua idea de que tienes un propósito. De hecho, lo tienes por escrito, lo lees y por poco lo recitas todos los días, pero nada de lo que haces en tu vida conversa con ese propósito. Hace algún tiempo conocí a un abogado que en su prédica diaria hablaba de la importancia de la trascendencia, de tener un propósito y de la cantidad de libros que había leído sobre el tema. De hecho, tenía un propósito, pero su día a día tenía tantos indicadores como los de un partido de béisbol o un tablero de Bloomberg que se alejaban por completo y en muchos casos se oponían a esa prédica de trascendencia. Cuando uno reemplaza el largo por el corto plazo, un momento de compañía grata por una hora facturable y toda tu conversación gira en torno a números, es altamente probable que estés infectado con el virus del despropósito. Y la mejor vacuna para ese virus es el sinceramiento. Cuando abrí Newbox en el 2018, nacimos con un enfoque de propósito del cual penden una serie de valores que hemos intentado llevar a la práctica a diario. Se trata de una cultura donde el equipo es lo primero y lo más importante y donde hemos creado rituales propios y formas de conectar entre todos que nos han llevado a fortalecer esa cultura. Siempre pienso que en Newbox podemos ser especialistas en muchos temas técnicos, pero lo único que nos diferencia de otras empresas y será nuestro motor de crecimiento y despegue será nuestra cultura. Quiero dedicar una nota final a un tema que suele ser consecuencia de un propósito sólido e inspirador. Me refiero a la relación entre el propósito y el legado. Propósito viene de propono, o poner por delante. Legado viene del verbo lego, lo que se recoge. En mi vida hubo alguien que me inspiró mucho y ese fue mi abuelo Julio Panés. Hace 5 años, luego de una vida plena, nos dejó presencialmente, pero su legado me acompaña todos los días. Sin darme cuenta y en campos completamente distintos, he terminado siguiendo sus pasos, promoviendo la modernización de la profesión legal, tal como él en vida lo hizo con su profesión, la de contador. Y no solo eso, sino que he seguido casi inconscientemente sus pasos en mi vida personal. En Coco, la famosa película animada de Disney, usan una frase que ilustra muy bien este punto. Cuando no hay nadie que te recuerde en el mundo de los vivos, desapareces de este mundo.
Los dejo pensando cuál es la huella que quieren dejar en este mundo. Recuérdame. Comentaba al inicio sobre la necesidad de humanizar la práctica legal y sigo convencido que ha llegado el momento de hacerlo, de romper con todos los estereotipos que rodean a la figura del abogado y de promover activamente la innovación en el sector legal. Creo firmemente que las firmas de abogados más innovadoras no serán las que inviertan más en tecnología, sino las que más se animen por introducir pequeños cambios en su cultura que vayan marcando grandes diferencias, un aspecto muy abandonado en el sector legal. En el siguiente episodio hablaremos sobre la hora persona o mal llamada hora hombre, de la cual me he declarado enemigo público desde hace algún tiempo. Y haremos un cálculo de cuánto tiempo necesitas al día para llegar a tus metas promedio de horas facturables. Se sorprenderán con nuestros hallazgos. Espero que todo esto genere en ustedes cuando menos una reflexión sobre el tema. Todos podemos ser agentes de cambio en este proceso de darle un genuino sentido de propósito al ejercicio de nuestra práctica legal. No se olviden de visitarnos en lasardillasenelcable.com y en nuestra cuenta de Instagram @lasardillasenelcable. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las ardillas en el cable. Tu cortocircuito legal.